de manera especial a aquellos ponentes que hoy, desde su experiencia de fe, desde sus conocimientos y, por supuesto, desde su sentido de pertenencia, nos van a dar un mensaje muy interesante acerca del tema de la oración. Un tema que para todos los cristianos es fundamental, como lo mencionaba hace un momento. Para todos los cristianos es necesario aprender a orar, así como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Y este espacio tiene como objetivo eso, abrir un momento de reflexión en torno al tema de la oración. Vamos a dar entonces inicio a nuestro encuentro dándole la bienvenida al padre Luis Fernando Rojas. El padre Luis Fernando es el capellán de la UCN, de la Universidad Católica del Norte, y además es el director de pastoral de nuestra universidad. Gracias a él, este encuentro se lleva a cabo y vamos a darle la palabra para que dé apertura a nuestro encuentro ecuménico virtual. Adelante, padre, buenas noches. Muy buenas noches, Paula. Muy buenas noches a todos nuestros invitados, estudiantes, colaboradores, graduandos y de una manera muy especial a todos aquellos que nos acompañan como ponentes en el día de hoy, como líderes religiosos en diferentes denominaciones religiosas. Para nosotros es un motivo de gran orgullo esta oportunidad que la academia nos ofrece y más de este espacio de pastoral y bienestar, de brindarle en diálogo ecuménico a todos los invitados esa unión en la que nos invita el Señor a estar siempre representando nuestra identidad de cristianos en la unidad. Y pedimos al Señor que desde la oración nos unamos y enriquecernos cada día más como sus hijos, ayudándonos mutuamente. ¿Qué significa este espacio ecuménico para la Católica del Norte como fundación universitaria? Significa que aquí están los valores institucionales como que recibe de su fuente las Sagradas Escrituras, un espacio en el que es importante unirnos. Eh, San Juan Pablo II nos decía, unámonos en lo que estamos de acuerdo. ¿Y quién no está de acuerdo con la oración al Padre Dios, al Padre Creador? Y entonces, en la oración sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo decía, oro por ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces estamos orando y aprender de los valores evangélicos que están inscritos en nuestra vida para cada día lograr perfilarnos y configurarnos con nuestro Señor Jesucristo y de esa manera hacer el bien. También significa este espacio ecuménico para la Católica del Norte, un espacio de reflexión, de unidad, un espacio de identificarnos con los valores cristianos y que somos parte de una misma cultura, que nos une ese sentimiento religioso y abogamos por el bienestar, por el bien de la persona. Ahora, yo quisiera traer a la mente un momento muy importante, muy especial, que el Papa Francisco con sus gestos nos recordaba en tiempos de pandemia. Hay gestos que se ganan un lugar en la historia de manera inmediata. El momento de oración del Papa Francisco en una plaza de San Pedro desierta al inicio de la pandemia, un 27 de marzo de 2020. Y no estamos muy lejos de esa fecha. Decir que han transcurrido 4 años no significa que ha sido mucho tiempo. En pospandemia también nos llama el gesto de unirnos en oración. Pues bien, en el marco del año de la oración convocado por el Santo Padre, por el Papa Francisco, pues estamos aquí en este encuentro ecuménico. Ha quedado en aquella fecha y en aquel escenario de esa plaza de San Pedro, esa oración impregnada de un líder religioso que llama y convoca a todos los hombres de buena voluntad del mundo y ha quedado poderosamente impreso en el imaginario colectivo de la humanidad y es por parte de la historia universal. Ese instante
de tiempos de pandemia, sacudió conciencias, recogió los miedos, recogió las angustias, el silencio ensordecedor, el vacío desolador, las dificultades, la incertidumbre de millones de personas que se encontraban en las tinieblas ante un acontecimiento incierto de alcance desconocido y lo transformó en un acto de extraordinaria comunión. Y eso es lo que estamos en este escenario virtual, en un acto de extraordinaria comunión virtual. En aquel momento el Papa sirvió de guía en la noche oscura de la humanidad por la que pasaba en tiempos de pandemia y nos hizo vislumbrar en un momento de tribulación un nuevo horizonte, un nuevo futuro para la humanidad. Pues también a veces vivimos momentos de oscuridad y necesitamos la comunión, la unidad y que nuestros líderes religiosos nos orienten, nos ayuden, nos den esa fuerza. La intensidad y la excepcionalidad de aquel momento tuvo sus frutos y lo sigue teniendo. Despertó reflexiones, inspiró movimientos, acciones, pensamientos, abrió la puerta a la esperanza. Fue un punto de iluminación de conciencias en todo el planeta. De ahí que para Marcelo Figueroa, biblista, teólogo, presbítero de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés y autor del libro La diversidad reconciliada, un protestante en el periodo del Papa, en el que recorre 6 años de pontificado de Francisco a través de un centenar de artículos, columnas y entrevistas que ha realizado durante más de 6 años de colaboración con el Observatorio Romano. Aquella oración marcó la historia y un papado que se mueve a caballo entre 2 décadas clave en las que se está configurando un cambio en la era de la Iglesia y en el mundo. Entonces, en el contexto actual, enriquece las reflexiones con la confluencia de una serie de acontecimientos globales a partir de la pandemia, en la que Francisco ha dejado mensajes e imágenes para la historia, como aquel momento extraordinario de oración en la plaza de San Pedro completamente vacía. Dijo Figueroa, este presbítero de la iglesia presbiteriana, eh, dijo que en conversación con los medios vaticanos, con ocasión de la presentación de su libro en español en la Pontificia Comisión para América Latina, agregó que en el volumen se incluyen los hitos sociales, políticos, económicos, sanitarios y eclesiales que están marcando una época. Ha buscado encuadrar en estos tiempos convulsos y a la vez políficos una panorámica integral de un pontificado de Francisco para analizar el impacto de sus palabras, el alcance de sus gestos y la fuerza de sus actuaciones, y también para proyectar un punto de impulso para los desafíos actuales y venideros a los que el pontífice debería responder. Entonces, ¿cómo no iniciar esta reflexión con ese hermano nuestro, biblista, teólogo, presbítero de la Iglesia Presbiterana de San Andrés, para entrar en ambiente de reflexión y de academia? Bienvenidos, muchas gracias por su asistencia, por su participación, y todo lo ponemos en las manos del Señor. Así es, Padre. Muchísimas gracias por esta bonita introducción que nos hace. Como se lo dice, vamos a poner este encuentro en las manos del Señor y para ello los invito a que observemos el siguiente video y además de verlo y escucharlo, lo hagamos también oración. Todos los cristianos decimos Padre, Padre de bondad, Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Todos los cristianos pedimos que el nombre de Dios sea reconocido, venerado y glorificado por toda la creación. Aquí nombre representa la totalidad del ser de Dios, su esencia y su presencia activa en el mundo. Venga tu reino. En esta petición los cristianos anhelamos la plena manifestación del reino de Dios. No solo se refiere al futuro escatológico, sino también al reinado de Dios en los corazones y vidas de las personas en el presente. Todos juntos pedimos la realización de la justicia, paz y amor divinos en el mundo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esta petición los cristianos expresamos la comunión de nuestra voluntad con la voluntad divina. Imploramos que la tierra sea un reflejo del cielo, un lugar donde la voluntad de Dios se cumpla perfectamente.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí reconocemos nuestra dependencia de Dios para nuestras necesidades diarias. Pan simboliza no solo el alimento físico, sino también el sustento espiritual y emocional. Pedimos a Dios que nos provea lo necesario para vivir y crecer, confiado en su protección constante y amorosa. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esta petición, los cristianos pedimos el perdón de Dios por nuestras transgresiones, reconociendo nuestra propia condición pecadora y necesitada de misericordia. A la vez, nos comprometemos a perdonar a los demás, siguiendo el ejemplo de la gracia y misericordia divinas. No nos dejes caer en la tentación. Los cristianos solicitamos la protección de Dios contra las tentaciones y pruebas que pueden aparecer en su camino. Reconocemos nuestra vulnerabilidad y pedimos fortaleza y discernimiento para resistir las seducciones del mal. Es un ruego por la gracia para mantenerse firmes en la fe y en la virtud. Y líbranos del mal. Esta última petición es una súplica por la liberación del mal en todas sus formas, el mal personal, el mal social. Los cristianos pedimos ser protegidos del poder del maligno y de todo aquello que nos separa de Dios. Es una súplica de confianza en la soberanía de Dios y su poder para vencer el mal, asegurándonos su protección y cuidado. Por eso todos juntos podemos decir, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos del mal. Muy bien, para continuar entonces ahora con nuestro encuentro, le doy paso a mi compañera Yoledis, también hace parte del equipo de pastoral de la UCN, y ella nos va a presentar a los magníficos invitados que tenemos esta noche con nosotros. Adelante, Yoledis. Buenas noches para todos. De verdad qué alegría tan grande el poder estar acá compartiendo como una sola familia. Entonces tengo el gusto de presentarles al padre Gonzalo Rendón de la Iglesia Anglicana. El padre Gonzalo es sacerdote de la Iglesia Episcopal Anglicana desde el año 2005, casado y padre de 2 hijos, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas en la Universidad Santo Tomás de Aquino, licenciado en Teología Bíblica por el Instituto Antoniano de Roma, Facultad Bíblica de Jerusalén y especialista en Pedagogía de la Virtualidad por la Fundación Universitaria Católica del Norte. En la actualidad, se desempeña como vicario de la Parroquia Episcopal San Lucas en la ciudad de Medellín
rector y profesor del Seminario Diocesano de la Iglesia, Centro de Estudios Teológicos y como docente de Teología y Sagrada Escritura en varias universidades. Padre, bienvenido. Entonces, le pedimos que por favor encienda la cámara y nos dé su saludo. Gracias, muchas gracias por esta magnífica invitación. Bienvenidos también todos y todas. Padre, a usted muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ahora tengo el gusto de presentar al pastor Henry Herrera de la Iglesia Evangélica Luterana. Henry Herrera es pastor misionero nacional de la Iglesia Luterana Confesional de Colombia, Wales. Pastor hace 21 años, casado hace 28 años con 2 hijos, profesor de Academia Cristo y Seminario Cristo Wales Internacional. Pastor, bienvenido. Entonces le pedimos que por favor encienda su cámara y también nos regale su salud. Muchas gracias por la invitación y es un privilegio estar acá. Bueno, el privilegio es de nosotros. También tengo el gusto de presentar a Melixa Gómez Yepes de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, coordinadora de estrategias de evangelismo de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Melixa, entonces te pedimos que por favor enciendas la cámara y nos des tu salud. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad de permitirnos participar. Melixa, bienvenida. Bueno, también tengo el gusto de presentar representante de la Iglesia Católica al Padre Julio César Caro, sacerdote de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, director académico de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Padre, bienvenido. Entonces le pedimos que por favor también encienda la cámara y nos regale su salud. Buenas noches, Yoledis, y a Paula, quienes son las presentadoras de este evento. Igualmente un saludo muy especial al padre Luis Fernando Rojas Chavarría, quien es el coordinador de pastoral, a Cira, quien es la coordinadora de bienestar, a todos los integrantes de pastoral y bienestar institucional y a los líderes religiosos que están con nosotros en esta noche. Padre, muchísimas gracias y bienvenido. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a nuestro conversatorio ecuménico virtual. Uno pensaría que la virtualidad no acerca, pero yo creo que esta es una demostración de que efectivamente sí lo hace. Es la oportunidad para conocer no solamente nuevas personas, sino también nuevas experiencias. Y como ustedes lo pudieron ver en la invitación que les compartimos, vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre el tema de la oración. La dinámica es sencilla. Nosotros hemos planeado, hemos organizado unas 5 preguntas en tónica de oración que queremos plantearlas a nuestros invitados para que ellos, desde su experiencia, desde su fe, desde su doctrina también, nos cuenten algunos elementos importantes en torno a estas preguntas. La dinámica entonces será la siguiente. Yo enuncio la pregunta y posteriormente le doy el paso en orden a nuestros ponentes para que ellos vayan dando sus respuestas. Al final de las ponencias de cada uno de nuestros invitados, mi compañera Yoledis va a abrir un espacio para que las personas que nos acompañan puedan hacer sus preguntas o también puedan dejar sus reflexiones sobre este tema del ecumenismo y por supuesto sobre el tema de la oración. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar, si les parece bien. Invitados, ¿están preparados para nuestro conversatorio? No, tranquilos que no los vamos a corchar, tranquilos, simplemente vamos a conversar. Eso esperamos. Muy bien, la primera pregunta que queremos plantearles es la siguiente. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 3, hay una frase que para los cristianos yo me atrevería a decir que es muy retadora. Jesús nos dice, en verdad os digo, si no se vuelven como niños,
no entrarán en el reino de los cielos. Y yo creo que para los adultos hoy, que andamos en un mundo con cantidad de cosas, de ocupaciones, de trabajos y de responsabilidades, se nos vuelve un poco difícil pensar en cómo podemos hacernos niños. Yo les quiero preguntar entonces ahora, mis queridos invitados, ¿cómo podemos lograr este reto que nos propone Jesús con la ayuda de la oración? ¿Cómo podemos volvernos niños para entrar al reino con la ayuda de la oración? Le damos entonces la palabra al Padre Gonzalo. Adelante, Padre, lo escuchamos. Gracias. Esa frase de Jesús en Mateo 18:3 con el Evangelio de Juan, en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, o Nicodemo tiene con Jesús. En ambos pasajes hay una cosa interesante y es como lo que tú decías, un reto muy grande. Es un reto volverse niño en el Evangelio de Mateo y es un reto en el Evangelio de Juan volver a nacer, que Jesús le dice a Juan. O sea, la finalidad del ser humano siempre tiene que atravesar por momentos de cambios importantes en su vida. Entonces, el ser humano está llamado no a mantener como esa unidimensionalidad o esa, digámoslo así, línea estática de vida en donde está desconectado quizás de muchas realidades de su vida, en su relación consigo mismo, en sus relaciones con los demás, que a veces se dan como por supuestas o se dan como hechas, y entonces todo va quedando así como muy así, muy folclórico. Jesús llama la atención como a recapacitar sobre el estado actual en que estamos y volver otra vez como a arrancar siempre de nuevo. El niño es la persona que está comenzando a vivir, y en el niño hay toda esa cantidad de valores que nosotros los tuvimos un día y que desafortunadamente los fuimos perdiendo. La transparencia, la sinceridad, esa libertad de pensar, de decir, de actuar, todas esas cosas que nosotros un día fuimos y que con el tiempo las fuimos, digamos, corrompiendo, digámoslo, con nuestras actitudes y esto. Entonces yo creo que ese es como el gran reto que plantea tanto Jesús en Mateo como en Juan. Es un reiniciarse, como a veces tenemos que reiniciar nuestros equipos para que vuelvan y arranquen y nos den resultados. Entonces también es como ese reiniciarse nosotros o reiniciarnos nosotros, y yo creo que el medio más efectivo ciertamente lo es la oración. En la oración es en donde yo le comento a mi Dios, le comento a Dios lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo quisiera hacer, y pues yo creo que este es el gran modelo, es yo quiero volver a ser ese niño transparente, ese niño dulce, ese niño suave, ese niño abierto, ese niño que no tiene prejuicios, ese niño que no tiene espacio para el rencor, porque ni siquiera sabe qué es eso, toda esa cantidad de cosas. Y yo creo que la oración ciertamente tiene que ser el medio de eso. A veces nosotros pedimos una cantidad de cosas y pues yo creo que aquí hay como ese reto, volver por medio de ese ejercicio de volver al punto inicial, arrancar y volver siempre de nuevo para conectar con eso que Jesús le dice también a Nicodemo, que no nace de nuevo del agua y del espíritu, le queda muy difícil no entrar al reino de los cielos, porque a veces nos muestran esa figura tan rara de entrar por allá a un espacio, sino más bien de conectar con lo que Jesús plantea como reino o reinado de Dios, es dejar que Dios reine verdaderamente en medio de nosotros, dejarlo a Él que reine y no nosotros reinar por Él, que esa es como la gran equivocación en que a veces nosotros nos movemos. Entonces, bueno, no sé si eso tiene un tiempo determinado o ya le dejo a un compañero. Así está muy bien, Padre. Muchísimas gracias por ese aporte tan interesante que nos da. Además que es un paralelo, ¿cierto? Se nos presenta doblemente en los evangelios. Entonces resalta la importancia del lector allí. Muchas gracias por su comentario. Vamos a escuchar ahora al pastor Henry. Adelante, pastor. Cuéntenos
¿usted qué piensa sobre cómo podemos lograr ese reto de ser otra vez niños, como nos pide Jesús, con la ayuda de la oración? Sí, la Biblia es muy claro y necesitamos primero ver este versículo en su contexto. ¿Cuál es el problema que se está presentando allí? Y los discípulos tenían esa disputa, quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. Y esto nos muestra una verdad y un problema que tenemos todos nosotros, que es el pecado. Ninguno de nosotros merecemos estar o entrar en el reino de los cielos ni estar en paz de Dios a causa de nuestro pecado. La Biblia nos enseña en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y esto nos destituye de la gloria de Dios. Y en nuestro pecado hay un punto muy importante que se trabaja en estos versículos bíblicos y es el orgullo pecaminoso. Y vemos eso en los apóstoles ahí. Ese orgullo los estaba guiando quien quiere ocupar el primer lugar. Y por eso Jesús está mostrándoles a ellos y también nos muestra a nosotros en este momento que una de las cosas que necesitamos siempre reconocer en la oración es que no somos humildes, de que nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos lleva a querer ser más que Dios, querer ser más que los demás. Hablamos mucho del perdón y tenemos dificultades muchas veces para perdonar, pero damos gracias a Jesús. Es por Jesús que nosotros podemos orar. Él es el único mediador. Y aquí vemos la sustitución de Jesús. Jesús claramente, él fue humilde, perfecto. La Biblia habla de que hay un solo mediador y es por él que nosotros podemos orar. Y este mediador, pues, enseña esto. Toma el ejemplo del niño en el tema de la humildad. Y esto solamente ocurre por la obra del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos producir. Es el Espíritu Santo quien hace que cuando estemos orando, primero que todo, en amor y agradecimiento a Dios, pues reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que no somos mejores que nadie, reconozcamos que nos falta humildad y ir a los pies de Cristo. Porque Cristo es nuestro doble sustituto. No solamente aquí vemos cómo Él muestra cuál es la actitud del creyente, sino que también fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Y es por eso que somos justificados solamente por la fe en Él, y es por eso que podemos orar. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Y con la pregunta, cuando estamos viendo, pues, volvernos como niños, es recordar eso, lo que Jesús nos enseña, la humildad en la oración, de que estamos orando a nuestro Dios, a nuestro Creador, y eso se olvida mucho, y sobre todo hoy en día, donde han salido muchos términos en la oración como yo decreto, o están muchos queriendo poner la voluntad de Dios, prometiendo lo que la Biblia no promete, o hablando pues lo que la Biblia no habla. Entonces esto es una gran enseñanza, y esto lo hago la referencia con lo que dice San Mateo y también Lucas. Por Lucas leemos: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y cuando en nuestra oración pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, Él únicamente actúa por medio del poder de la palabra de Dios. Pues vamos a encontrarnos con dones que nos da como la humildad. Y otra vez, empezando espiritualmente, reconociendo nosotros nuestro estado espiritual sin Dios, con Dios, por la obra de Cristo, pues vivimos diferente, y es ahí donde aprendemos a perdonar, a amar al otro, a poder tener una relación con todas las personas, y lo más importante, poder hablar de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Vamos resaltando aquí entonces ya palabras claves. Del Padre Gonzalo me llevo una palabra clave. Yo espero que ustedes también estén haciendo este ejercicio. La palabra clave que me llevo es reiniciar. Y el aporte que nos acaba de dar el pastor Henry, también me lleva una palabra clave: humildad. Por ahí se nos va enrutando la respuesta a esta gran pregunta. Vamos a darle el paso ahora a Melissa. Adelante, Melissa, cuéntanos tu opinión frente a esta pregunta. ¿Cómo podemos lograr ser como niños desde la oración, así como Jesús nos lo propone? Adelante, Melissa, te escuchamos. Muchísimas gracias. Mientras estaba escuchando a Gonzalo y al pastor Henry, pues pensaba en esta parte
también donde el salmista dice que nuevas misericordias son, oh Dios, cada mañana, ¿sí? Cada mañana acontece una misericordia nueva en el Señor. Así que en este sentido, en pensar en estas misericordias es la actitud del corazón de un niño o una niña. ¿En qué sentido? En que una niña tiene el asombro de la vida, ¿sí? Para ellas es muy fácil ver como, por ejemplo, si una roca se cae en el agua, cómo ésta tiene movimiento, ¿sí? O asombrarse en un arco iris, mirar, contemplar, pues, el firmamento y un montón de cosas más. Entonces, lo que es la niñez o el niño o la niña, tenemos la capacidad de asombro. Entonces, creo que la mejor manera de nosotros vivir nuestra fe y de nosotros entender la oración en este tiempo es la capacidad de agradecimiento. También vivimos respecto a una vida que se llama pues como una vida que es líquida. Sigmund Bauman bien lo decía, estamos frente a una sociedad o una modernidad que es líquida, así que no nos da la capacidad de digamos, como saborear las cosas, tomar con un poco más de despacio las cosas, sino que las relaciones interpersonales, las reflexiones que hacemos y todo lo demás es efímero, es muy rápido. Pero entonces si tenemos la capacidad de de tomarnos el tiempo, de pensar en esas cosas que suceden en el día a día, de pensar en levantarse y decir, hey, hoy siento bien mis manos, ayer me dolían, hoy no me están doliendo, o incluso también sentir el dolor a veces en la espalda por el cansancio del trabajo acumulado, de decir, hey, hoy mi cuerpo me está hablando, necesito descansar un poco más, o me siento un poco enfermo, entonces necesito hacer una pausa. Es también entonces el hecho de ser pausado en esa meditación diaria y en esa meditación diaria decir, nuevas son, Señor, tus misericordias cada mañana. Creo que es como la clave para, pues respecto a la pregunta formulada, de que podemos lograr ese reto que nos propone Jesús en la actitud de ser niño o niña respecto a la oración. Muchas gracias. Gracias a ti por traernos a colación esa palabra tan bonita, el asombro, recuperar la capacidad de asombro. Gracias, Melissa. Padre Julio, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Creo que para que nosotros en la oración nos hagamos como niños, debemos presentarnos ante Dios tal como somos. Es decir, con nuestras potencialidades, con nuestras cualidades, con nuestros talentos, con nuestra forma de ser y de actuar. Y presentarnos también con nuestras debilidades, con nuestras fragilidades, con nuestros pecados, con nuestras deficiencias, sabiendo que Dios nos conoce, que nos conoce íntima y personalmente. Dios nos conoce más que lo que nosotros mismos nos conocemos a sí mismos. Dios tiene un conocimiento más profundo de cada uno de nosotros que el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra propia realidad. O sea que ante Dios no podemos ocultar nada. Entonces, por lo tanto, en la oración es muy importante la sinceridad. La sinceridad y el presentarnos tal cual somos, con toda la espontaneidad de nuestra vida. La oración tiene que ser sincera. La oración debe ser con la presentación del ser y del actuar de una manera transparente ante Dios. Son actitudes fundamentales para que realmente la oración sea un diálogo personal y comunitario con Dios. Entonces, por eso hay que asumir la actitud del niño, que siempre se presenta tal como es, con sus valores, con sus cualidades y también, lógicamente, con sus deficiencias. Pero el niño siempre se presenta tal como es. Así también ante Dios debemos presentarnos con esa misma espontaneidad. Padre, muchísimas gracias. Bueno, esta primera ronda de respuestas estuvo maravillosa porque creo que todos pudimos extraer unas ideas muy concretas. Como les dije hace un momento, me llevo 4 palabras centrales: reiniciar, humildad, asombro, me llevo esa palabra del comentario que hizo Melissa, y del Padre Julio destaco sinceridad.
Si alguno de ustedes tiene alguna otra palabra, puede escribirla en el chat a medida que vamos escuchando las intervenciones de nuestros invitados, para que esas palabras también queden como eco y vayan resonando a lo largo de este encuentro. Muy bien, queridos invitados, pasamos entonces ahora a la segunda pregunta en torno al tema de la oración. Es una pregunta muy interesante que yo diría que mis estudiantes preferirían un examen de física o de química antes de responder esta pregunta. Pero yo sé que ustedes con su inteligencia y con su experiencia pueden, por supuesto, darnos luces con relación a ella. La pregunta que les queremos plantear es la siguiente. ¿Ayuda la oración a que el hombre encuentre la verdad? Verdad con V mayúscula. ¿Ayuda la oración a que el hombre encuentre la verdad? ¿De qué forma? Vamos a mezclar un poco el orden de la presentación y vamos a darle la palabra en primer momento al pastor Henry. Adelante, pastor, cuéntenos. ¿Puede el hombre a través de la oración encontrar la verdad? ¿Qué nos cuenta usted? Pues la Biblia nos pone en un escenario cuando Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad. Y claramente muchas personas hoy en día quieren saber qué es la verdad. Y muchas veces he estado en muchos conversatorios y a veces le dicen a uno, bueno, luterano, ¿cuál es su verdad? Y nosotros no tenemos ninguna verdad, la verdad está en la Biblia. Y volviendo ahorita a Lucas 11:13, cuando Jesús nos enseña que le pidamos al Espíritu Santo y sobre todo pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Claro, el Espíritu Santo en la oración nos va a ayudar a que estemos en la verdad. Ser cristocéntricos, hay que hablar siempre de Cristo. Nunca podemos olvidar a Cristo, porque una verdad sin Cristo no es verdad. El Antiguo y el Nuevo Testamento es cristocéntrico. Y una de las cosas que necesitamos pedir para poder encontrar la verdad es no usar nuestra razón de manera magisterial, porque es donde llegan las falsas doctrinas, es donde nuestra razón va a empezar a dudar si en verdad se abrió el mar rojo, si en verdad Jesús caminó sobre las aguas, si en verdad Jesús murió, si en verdad resucitó y todas estas cosas. Y hay misterios en la Biblia que no podemos entender. Solamente por la fe lo podemos creer, como la Trinidad o las dos naturalezas de Jesús, que es 100% hombre y 100% Dios, y no podemos dividir esas dos naturalezas de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo al Espíritu Santo es que permita que usemos nuestra razón de manera ministerial, es decir, influenciada por el Espíritu Santo, para que siempre podamos recordar que Jesús es el camino y Él mismo nos dice que es la verdad. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, volvemos al mismo punto. Lo importante en nuestra relación con Dios por medio de la oración, donde únicamente nuestra oración es escuchada por los méritos de Cristo. Y Él es la verdad. Y cuando nosotros vamos a abrir la Biblia y no hablamos de Jesús, pues no estamos hablando de la verdad, porque es como ustedes saben que los paisas tenemos nuestra bandeja paisa, ¿cierto? Es como si fuéramos a comer una bandeja paisa sin chicharrón. Entonces, es lo mismo. Si nosotros vamos a alimentarnos espiritualmente sin ver a Cristo en las Escrituras o no hablar de Cristo, no hay verdad. Y la oración nos sirve para eso. El Espíritu Santo es nuestro guía y maestro. Muchas gracias, pastor. Qué bonito eso que menciona usted de ser cristocéntricos, de tener siempre a Cristo en el centro de nuestra existencia. Quiero invitar a que las personas que están conectados aquí en ese momento con nosotros vayan escribiendo en el chat esas ideas sobre la pregunta de ¿en dónde buscamos nosotros la verdad? Verdad con mayúscula, ¿cierto? Ya sabemos que nos referimos a la verdad de lo trascendente. Si tienen alguna idea, sería muy chévere que la pudieran escribir allí. ¿Cómo nosotros, como cristianos, buscamos la verdad? Pastor, gracias por su intervención. Escuchamos ahora a Melissa. Adelante, Melissa, cuéntanos tu opinión sobre esta pregunta. Muchísimas gracias. Pues estaba pensando pues en esta pregunta, estaba pensando pues como con otras colegas o compañeras, compañeros en la fe, ¿sí?
Una vez se hizo una lectura popular de la Biblia de Juan capítulo 1, donde habla en el principio, pues, era la palabra, bueno, o el principio era el verbo, en el principio era el verbo y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos o cuando se ha hablado desde la iglesia, pues desde la iglesia histórica, tanto de confesión protestante como católico, se habla entonces de que la verdad está supeditada siempre a la figura de la sola escritura, ¿cierto? Pero también esa sola escritura, desde el catolicismo, también se ha venido viendo como una palabra que no solamente está dentro de un canon cerrado, sino que también está en un canon abierto. Esto definitivamente ha hecho también pensar en qué otras formas vemos la palabra de Dios revelada, ¿sí? Desde el Laudato Si vemos una confesión como lo que es la casa común, ¿sí? Y esta casa común nos habla o es una promesa de la palabra de Dios hecha realidad, ¿sí? Todo lo que Él hizo desde el principio lo podemos ver en todo lo que hay, en lo que se manifiesta en su creación, nos revela de quién es Dios y a esa Dios a cual nosotros y nosotras le servimos, y más que eso, como figura, como pues digamos, como creación suya. A lo que quiero ir es a pensar en Juan capítulo 1 como esa palabra de Dios revelada, pero revelada en el amor, ¿sí? Entonces, de pronto, si hacemos un ejercicio de mirar Juan capítulo 1 y cambiar esa palabra donde dice verbo por la palabra amor, vemos una realidad de lo que significa la persona de Jesús, ¿sí? En el principio era el amor y el amor estaba con Dios y el amor era Dios. Así que pensar en esto, como el amor como una característica inicial de quién es Dios, creo que es la mejor manera primero de encontrarnos en el ecumenismo, pero también encontrarnos en quién es Dios, y también en encontrarnos en que esa es la verdad, ¿sí? La verdad absoluta es el amor, es el lenguaje principal de Dios, siempre ha sido, es y será el amor. Incluso cuando miramos las cartas de Juan, vemos en que nadie ha conocido a Dios si no puede amar a su prójimo al que puede ver, ¿sí? Así que una de las expresiones de encontrar la verdad es ese amor. Así que la oración nos puede ayudar a encontrar la verdad, claramente, ¿sí? Pero ¿de qué manera? De la manera en que nosotros le pedimos a Dios de que aumente ese amor, de que podamos sanar nuestro corazón que está herido, que está roto, pero también de que lo aumente, pero también de que podamos ver al otro con amor y cumplir su principal mandamiento, que es amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, entendiendo ese prójimo como todo lo que está creado, no solamente como el ser humano, sino absolutamente todo lo creado, ¿cierto? Entonces, sí, la oración también la entendemos como acción. Así que esa acción de amar definitivamente nos ayuda a encontrar la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti por esas palabras tan bonitas que nos compartes, Melissa. Padre Julio, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Paula. Pienso yo que la oración indudablemente es un camino para llegar a la verdad, para no solamente conocer la verdad, sino para enamorarse de esa verdad y sobre todo seguir esa verdad. Creo que es el mejor camino, porque un cristiano, un seguidor de Dios, antes que hablar de Dios, debe hablar con Dios, debe dialogar con Él para encontrar la verdad fundamental de la vida. Como ya lo han expresado, esa verdad es Jesucristo. Como nos dice muy claramente el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor,
Padre Julio, perdóneme que por aquí hay problemas con el audio. Ahora sí. Sí, señor, adelante. Bueno, entonces decía que indudablemente la oración es el camino para encontrar la verdad, porque un cristiano, antes que hablar de Dios, debe hablar con Dios para poder conocer, amar y seguir esa verdad que se encuentra en la oración. Indudablemente que esa verdad es Jesucristo. Como lo expresa muy claramente el Papa Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano como fruto de una gran idea o de una decisión ética, sino como fruto de un encuentro con una persona que le da sentido a la vida o con un evento que le da sentido a la vida. Esa persona es Jesucristo. Nuestra vida es una búsqueda permanente de la verdad y en la oración nos encontramos íntima y profundamente con esa verdad. En la oración nosotros logramos confrontar la verdad de nuestra propia vida con la verdad de Dios. Y al encontrar esas dos verdades, pues lógicamente que nosotros logramos penetrar, descubrir el sentido profundo de lo que es la verdad para un seguidor de Dios. Muchísimas gracias, Padre, por sus palabras. Vamos a darle paso ahora al Padre Gonzalo. Adelante, Padre, cuéntenos. Gracias, Paula Andrea. Bueno, y estaba recordando un poquito la definición de qué es la verdad, digamos, del término filosófico, digámoslo, normal, natural. La verdad normalmente se entiende como la coherencia que nosotros podemos verificar, o la coherencia que debe haber entre un enunciado, lo que se enuncia, y lo que se puede ver. No puedo decir una cosa cuando estoy viendo otra, o ver una cosa y decir algo diferente a lo que estoy viendo. La verdad entonces es eso, la coherencia entre lo que se dice y lo que se ve, o sea, lo que se hace. En ese sentido, pues yo pienso que es muy complicado y a la gran mayoría de los seres humanos, si no a todos, nos queda como muy cuellón hacer exactamente lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, la gran mayoría o la mayor parte de todo lo que nosotros hablamos se queda eso en ideas, se queda en enunciados, no va a una efectiva realización. En eso, entonces, el único ser, pues eso nosotros no tenemos a quien más atribuirlo, sino a Dios. Dios es el único que es la palabra y la acción al mismo tiempo. Esa es la gran verdad. Eso es Dios. Y pues tuvo la gran iniciativa él de dejarnos ver eso a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es el único y por eso es denominado el Hijo de Dios, porque Dios no tenga más hijos. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero el Hijo con mayúscula es Jesús, que fue capaz de mostrar exactamente eso que es el Padre, de él realizarlo en su vida. Cuando Jesús habla de una cosa, del amor, de la acogida, del perdón, lo está realizando al mismo tiempo. Eso es Dios y eso es lo que Jesús muestra. Yo creo que por eso, a veces yo pensando, como comenzó el pastor, pensando en la pregunta que Pilato le hace a Jesús, ¿qué es la verdad? Yo creo que Jesús no le quiso, como decimos, así popularmente, no le quiso botar corriente a la cosa, porque eso también tiene que partir como de una experiencia de fe, de una experiencia de saber que hay un ser que es la vida y que lo que él dice lo hace. Por eso Pilato pregunta, porque Pilato nunca estuvo pendiente del ministerio de Jesús. A veces sus mismos discípulos ni lo entendían muy bien, pero poco a poco fueron entendiendo que ese es digamos, el acceso a la verdad, es llegar a que lo que yo diga lo estoy realizando inmediatamente. Una cosa que es de Dios, pero nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que algún día podríamos nosotros lograr
poco a poco, ir verdaderamente conjugando esas dos cosas, decir y hacer al mismo tiempo. Y ese yo creo que puede ser también, me parece que por ese lado podemos abordar esta pregunta de si nosotros a través de la oración podríamos llegar como a ese acceso a la verdad. Aquí no hay un acceso por conocimiento, porque también yo estaba ahora pensando, Jesús revela la verdadera o la auténtica verdad, no porque él haya pues gastado mucho tiempo en exponer, en decir, bueno, entonces tenemos aquí esta premisa, tenemos por aquí este otro enunciado, y entonces por aquí vamos llegando a la verdad, porque Jesús no es filósofo, Jesús es ante todo una forma de vivir esa voluntad del Padre. Entonces, Jesús no hace como exposiciones sobre la verdad, sino que hace demostraciones de lo que es en definitiva la verdad. Y por eso con toda, digámoslo así, autoridad y con toda razón lo puede confesar más tarde el evangelista Juan, que pone en boca de Jesús esa expresión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo creo que la oración nos tiene, así como nos tendría que ayudar a volver a ese estado del niño puro, que mira con transparencia, como dijimos hace un rato, que no tiene prevenciones, que todo lo ve, como dijo la pastora, con esa capacidad de admirar. También aquí la oración debería llevarnos, como conducirnos a eso. A veces nosotros nos perdemos mucho en la oración y desafortunadamente a la gente se le ha quedado muy metido el rollo de que orar es decir un montón de ejaculatorias, o que orar es repetir un montón de oraciones que compusieron por allá en la Edad Media, algunos santos muy inspirados, y eso todavía creemos que es la oración. La oración es sencillamente hablar con Dios, es sencillamente hablar con Dios. Y por eso yo hacía, otra vez volviendo como a la misma pregunta, en el diálogo, cuando yo hablo con alguien, en ese diálogo hay un riesgo muy grande, y es que yo pueda engañar al interlocutor, pueda decirle alguna mentirita, grande o chiquita, pero meter lo que decimos gato por liebre. Eso en el diálogo humano. Pero cuando hablamos en el diálogo del hombre con Dios, en ese momento de oración, yo creo que el común de la humanidad, todos sabemos que para Dios no hay nada oculto. Así que en ese diálogo ni se le ocurre siquiera a uno decirle una mentirita a Dios, porque ya nosotros tenemos ese concepto de que Dios nos ve desde dentro, de que Dios sabe lo que hay en cada corazón, lo que hay en nuestro corazón. Y yo creo que ese también es un desafío, volviendo de nuevo a la pregunta inicial. Es el niño que va y que no engaña. El niño no sabe qué es engañar. El niño no sabe qué es hacerle trampa a su interlocutor. Dice lo que él quiere, lo que él necesita, lo que él está pensando, lo está diciendo. Y entonces, ese también. Entonces yo creo que la verdad en ese mismo camino también es un desafío para nosotros. Llegar no a conocer la teoría sobre la verdad, sino la vivencia auténtica de la verdad, entendida como lo que decimos y lo que hacemos. ¿Dónde está esa coherencia? Ese puede ser un motivo muy grande para orar. Muchísimas gracias, Gonzalo. Además que usted ha hilado de manera muy interesante todas estas preguntas que hemos trabajado. Gracias. Bueno, ahora vamos a una pregunta rápida, mis queridos invitados. La pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que en nuestra tradición cristiana existen varios tipos de oración, que está la oración de acción de gracias, la oración de súplica, la oración de intercesión, etc. Y que hay principalmente dos formas de hacerlas, que es la oración individual o personal y que también está la oración comunitaria. Yo quiero preguntarle ahora a cada uno de ustedes, ¿qué oración prefiere? ¿La oración personal o la oración? ¿Y por qué? Eso es como más desde la experiencia de lo que cada uno ha vivido en su propia iglesia. ¿Prefiere más la oración individual o personal o la oración comunitaria y por qué? Padre Julio, cuéntenos, ¿cuál es su oración predilecta?
Gracias, Paula. Yo pienso que hay que tener un equilibrio entre la oración personal y la oración comunitaria. Indudablemente que la oración personal, pues, es fundamental porque es el encuentro personal con Dios, desde mi propia realidad, desde mi propio ser, con el ser de Dios. Pero indudablemente que tiene un gran valor la oración comunitaria, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es la voluntad salvífica universal de Dios. Dios quiere que nos salvemos en comunidad. Y aquí está lo importante del mandamiento del amor. Es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, el amor a los demás, pues, implica también una oración comunitaria. Y la oración comunitaria, pues, la hacemos a través de la liturgia, de la celebración, ya sea de la palabra de Dios o de otras celebraciones. A través de la celebración nos reunimos como comunidad para rendirle culto a Dios, como comunidad de fe, como pueblo. Dios en el Antiguo Testamento precisamente liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto y fue una liberación comunitaria. Y en la Pascua, en el Nuevo Testamento, Jesucristo murió por todos los hombres, entregó la vida por toda la humanidad. Por lo tanto, la oración comunitaria tiene una relevancia fundamental. Entonces, por lo tanto, yo no me inclinaría por decir que prefiero esta oración o la otra. Las dos oraciones hay que hacerlas, la oración comunitaria y la oración personal e íntima con Dios, pero dándole un gran valor a la oración comunitaria. Muchas gracias, Padre Julio. Antes de darle paso al Padre Gonzalo para que nos cuente la respuesta a esta pregunta, yo quiero invitar a todos los que están presentes en este momento acá en la sala a que vayan al chat. Mi compañera Yoledis les ha dejado un enlace, que es el enlace de asistencia, para que por favor, antes de marcharse de este encuentro, lo puedan diligenciar. Allí está, si Yoledis me colabora también poniéndolo nuevamente, sería genial. Allí está en el chat para que lo puedan diligenciar y muchas gracias. Bueno, Padre Gonzalo, cuéntenos, ¿cuál tipo de oración prefiere usted? ¿La comunitaria o la personal y por qué? Sí, gracias, Paula, de nuevo. Yo estoy perfectamente de acuerdo con el padre Julio. La oración personal es muy, muy necesaria, es importantísima, porque pues Jesús mismo la propone como esa actitud personal, y es que él inclusive la propone como una oración que debe ser constante, permanente, perseverante, así como ilustra a la viuda del Evangelio, que desafortunadamente la llaman la viuda impertinente. Me parece que es una forma muy, digamos, peyorativa de mostrar la actitud de esta viuda. No es que sea impertinente, es que es perseverante, que es muy diferente. Es lo que Jesús quiere mostrar. Así tiene que ser la oración personal, perseverante. Pero también el gran valor por la oración comunitaria, porque la espiritualidad en definitiva, pues aunque parte de la persona individual, no se puede quedar en esa intimidad o en ese intimismo. Hay que convertir eso también en acción, en acción comunitaria. Por tanto, ambas formas son importantísimas. La oración personal, porque me prepara y me alimenta a mí, como yo tomo los alimentos y todo eso, y cómo los digiero, así tiene que ser la oración. Pero también la familia, la comunidad, tiene que alimentarse. Y así entonces en la oración hay que cultivarla como buscando ese equilibrio, como lo dijo el padre Julio. Ahora, hay un elemento muy importante en todo este proceso de la oración en general, y es no quedarnos solo con un aspecto de la oración. Dijimos, o podemos más o menos mostrar así, la oración es esa actitud mía con respecto a Dios, es el diálogo mío, o el diálogo de mi comunidad, el diálogo de mi iglesia universal o local, el diálogo de la iglesia, el diálogo mío con Dios. Pero uno generalmente cuando habla con alguien también tiene que callarse para escuchar. Y yo creo que esa dinámica también se ve reflejada en la oración. Cuando nosotros oramos, hablamos a Dios, personal o comunitariamente. Pero viene la otra parte. Bueno, ¿y cuándo vamos a dejar que Dios nos hable a nosotros?
Entonces viene la parte de la contemplación o la parte de la meditación, pero pues sí, yo prefiero llamar la parte contemplativa. ¿Por qué? Porque uno no puede estar bla, 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 bla todo el tiempo. También tiene que callarse para poder dejar que Dios nos hable, o que Dios me hable, o que Dios hable en mi comunidad. Entonces, esa dinámica nunca la podemos perder. A veces, desafortunadamente, en la iglesia dejamos como esa parte a esas comunidades que por carisma son contemplativas. No, es que todos los cristianos debemos ser contemplativos también. ¿Por qué? Porque, por lo que estoy diciendo, la oración que yo hago, que es un diálogo con Dios, pues necesita una respuesta de Dios. Y ahí está la parte de la contemplación, es decir, dejar que Dios me hable a mí, porque yo no lo puedo estar cansando a él todo el tiempo. También yo tengo que callarme para escucharlo a él. Así es. Como personalmente y comunitariamente. Así es. Muchas gracias, Padre. Vamos a darle la palabra ahora a Henry. Adelante, Henry. Muy bien, gracias. Pues es el diario, ¿cierto? De nosotros y la oración personal comunitaria es del diario. Y bueno, en mi experiencia, pues la Biblia pues nos manda a orar sin cesar y hay ratos que se sacan de tiempo para la oración personal, la acción de gracias, las peticiones que tenemos. Muchas personas piden oración y hay que estar con esto. Y en los servicios divinos, en los cultos, tenemos la oración comunitaria, usamos el Padre Nuestro y también como luteranos confesionales, sí, tenemos algunas guías de oración también que usamos en algunos momentos importantes. Y la oración es algo que hace parte de nuestra vida de santificación por la obra de esa verdad, que la única verdad es la palabra de Dios, no hay otra verdad más que esa, la cual nos dice que oremos en todo momento, en todo lugar, y también hagámoslo como hermanos en la fe, con los hermanos en la fe y de manera individual. Muchas gracias, Pastor. Y Melissa, ¿qué nos cuenta sobre esta pregunta? ¿Oración individual u oración comunitaria? Muchas gracias. Pues es pensando en la respuesta de Gonzalo, pues de eso de la parte de, pues de escuchar al otro, pues bueno, o escuchar esas cosas pues, que Dios nos trae. Pienso que la oración comunitaria es la por la cual me inclino más, por muchas razones, pero principalmente creo que podemos escuchar la voz de Dios a través del prójimo, ¿sí? De que podemos escuchar su respuesta a través del prójimo, ¿sí? Y a veces, pues digamos también por las cosas que vivimos el día a día, no es fácil para nosotros tener una oración personal, ¿sí? Individual, porque pues digamos que nuestra mente está pues como en muchas cosas al tiempo, como hablaba ahorita, pues vemos una sociedad que es también, que es muy rápida y que por ejemplo, para las juventudes muchas veces es muy difícil concentrarse. Así que la oración comunitaria creo que es una expresión de fe necesaria, urgente en este tiempo en específico en los cuales estamos tan sobrecargados de información. Entonces, avivar esa fe a través de la comunidad, avivar la fe con la oración a través de la comunidad, es el mejor sentido para confesar en qué creemos, también nuestro amor al prójimo, ¿sí? Y en ese sentido hay un teólogo que es teólogo alemán fue Dietrich Bonhoeffer, un teólogo de la Iglesia Luterana, el cual él cuando estuvo encarcelado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial por estar en contra del régimen nazi, fue encarcelado y desde la cárcel, así como Pablo, él escribió varias cartas. Y entre cosas que escribió, él escribió un libro que se llama Vida en Comunidad. Y en este tratado de vida en comunidad, él tiene un apartado específicamente
sobre esa oración común, oración en comunidad, ¿sí? Y él dice que la oración en comunidad es, perdón, es donde se construye la fortaleza de una vida en comunidad, de una vida en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, pero también es una ayuda que es fraterna, ¿sí? O en este caso también con la palabra que tenemos en nuestra actualidad, es que tenemos una ayuda sorora, ¿sí? Podemos entonces expresar la ayuda mutua a través de la oración comunitaria. Entonces creo que definitivamente siempre me inclinaría más desde la experiencia personal por la oración comunitaria, porque fortalece mi fe, sustenta mi corazón y también porque nos ayuda a pensar no solamente nosotros y nosotras mismas en nuestras únicas necesidades individualistas, sino que nos ayuda a pensar en las otras personas y verme como no solamente un individuo, sino como un colectivo. Entonces, pienso que es lo mejor. Listo. Muchas gracias, Melissa. Bueno, vamos llegando al final de este conversatorio y para terminarlo, antes de darle paso a mi compañera Yoledis con las conclusiones y preguntas que los asistentes puedan tener, yo quiero plantearles dos preguntas que quiero que respondan de a parejitas. Quiero que Melissa y el padre Julio nos respondan la siguiente pregunta. Es muy sencilla, no se asusten. ¿Puede la oración ser un buen antídoto para las enfermedades espirituales de nuestro tiempo? Esa para Melissa y para el padre Julio. Y que Gonzalo y que Henry nos cuenten qué consejo le darían a una persona que está experimentando sequedad espiritual y se le dificulta hacer oración. Listo. Y con eso cerramos nuestro conversatorio para darle paso a las conclusiones finales dirigidas por Yoledis. Entonces vamos con esta primera parte. ¿Puede la oración ser un antídoto para las enfermedades espirituales de nuestro tiempo? ¿Qué piensas, Melissa? Cuéntanos. Gracias. Hay un un versículo específico que es en Isaías 26:3, donde dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que definitivamente esto es el mejor antídoto para las enfermedades espirituales de nuestro tiempo, que en una de ellas lo que se manifiesta de esas enfermedades espirituales son las que tenemos también, pues las mentales, como vemos en este momento, principalmente como la ansiedad, la depresión. Creo que son las enfermedades que en este momento están atacando no solamente a jóvenes, sino que también a personas mucho mayores, hasta nuestra niñez está afectando, ¿sí? Entonces pienso que la única manera pues no la única, porque para eso también Dios ha destinado personas especialistas en la salud y es necesario también estar con especialistas en la salud si es requerido para tratar la ansiedad y la depresión. Ojo, ¿cierto? Sino que me refiero a que, digamos, algo que puede fortalecer aún más y ayudarnos a superar estos momentos de adversidad o estas enfermedades que experimentamos en la actualidad, es que nuestro pensamiento esté en Dios. Y entonces en estos días hablaba con un amigo y le decía, las peores crisis que he pasado en mi vida, que han sido desde los últimos 4 años, lo único que me ha hecho superar eso es pensar en la palabra de Dios, en el sentido de lo más fácil de memorizar en la Biblia son los salmos, ¿cierto? Para mí, para otras personas pueden ser otros pasajes. Pero entonces, claro, cuando uno recuerda esa palabra, y es una palabra que ha sido orada por el salmista en su momento, en este sentido, son una oración que ya fue hecha hace muchos tiempos, sino que ya es escrita, eso cuando pensamos en eso nos ayuda a traer al recuerdo, traen al recuerdo las bondades de Dios y trae al recuerdo o vivifica esos huesos secos, esa esperanza, ¿sí? Esa esperanza que podemos encontrar en Él. Así que pienso que la única manera de darle vida a ese valle de huesos es orar
así no sienta ganas, así no tenga fe, así lo que sea, oración no es extendida, no hay un método específico de oración, es aunque sea decir, Señor, yo no puedo, pero en tus fuerzas ayúdame, ¿sí? Porque mis fuerzas no puedo. O una oración muy sencilla, como Jesús mismo nos la enseñó, fue, y Jesús lloró, ¿sí? Así que en esas lágrimas también encontramos la oración. Gracias, Melissa. Padre Julio, ¿puede la oración ser un buen antídoto para las enfermedades espirituales de nuestro tiempo? Muchas gracias, Paula. Pues yo pienso que indudablemente que sí. Más que un antídoto, es una manera de sentirnos guiados, acompañados y seguidos por la misericordia de Dios, porque la oración precisamente nos permite a nosotros ser conscientes de esa misericordia infinita del Señor. Entonces, esa misericordia infinita del Señor, pues, no solamente sana, sino que permite que nosotros tomemos conciencia de que Dios está presente en nuestra vida y que esa presencia de Dios en nuestra vida, pues indudablemente ataca cualquier enfermedad espiritual que se presente en nuestro camino, y más en la sociedad en la cual vivimos, dentro de la cual muchas personas se sienten solas. Por ejemplo, una enfermedad espiritual es la soledad. La oración nos hace tomar conciencia de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, con dos presencias muy especiales, que es la presencia creadora continuada. Dios nos sostiene en el ser, y la presencia comunión, que ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre con nosotros, que no debemos sentirnos solos. Entonces la oración nos permite entrar en ese diálogo y descubrir que en realidad nunca estamos solos, que Dios siempre está con nosotros. Y eso lo experimentamos principalmente a través de la oración. Gracias, Padre. Bueno, y vamos a la última parte entonces de este conversatorio, con la última pregunta que le he propuesto para Henry, para el pastor Henry y para el padre Gonzalo. La última pregunta es, ¿qué consejo le darían a una persona que está experimentando sequedad espiritual y se le dificulta hacer oración? Padre Gonzalo, ¿qué consejo daría usted? Padre, encienda por favor Sí, sí, ya. Gracias. Gracias. Bueno, primero, a una persona que está experimentando como esa sequedad, ese vacío espiritual, felicitarlo y decirle, eres bendecido del Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando se comienza a experimentar ese vacío, esa sequedad, es justamente el momento más bonito que pueda tener una persona, digo yo, desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque es en eso, es en la vacidad, es en la sequedad, donde yo estoy, como quien dice, a punto de tener el encuentro más bonito, más definitivo con el Señor. En la Biblia, pues los grandes ejemplos del Antiguo Testamento, el desierto en la Biblia tiene un valor simbólico muy hermoso, y es como en esa sequedad, en el desierto, donde está la muerte, donde está la no vida, las posibilidades son muy pocas en el desierto, es justamente ahí donde Dios forma o empieza ese proceso de formación de la conciencia. Así que, pues si esta persona quiere un consejo mío en serio, le digo, vaya, léase Oseas, el capítulo 2, Oseas capítulo 2, versículo 14, que por demás es supremamente hermoso, esperanzador, consolador, porque le dice Dios como a ese Israel, seco, reseco y recontraseco. Estoy aquí, yo te induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Qué cosa tan hermosa. El hecho de que tengamos esa experiencia, digamos, de sequedad, es también la oportunidad de abrir el corazón, sencillamente dejarlo y empezar a que Dios comience su trabajo, que a veces nosotros nos engarzamos en esa lucha de bregar a alcanzar a Dios.
Dejemos que Dios nos alcance, porque Él tiene los brazos más largos que los de nosotros. Entonces, pues ese es mi consejo. Léase y medite y deje que esa palabra que Dios transmitió a través de Oseas penetre en tu corazón y serás feliz el resto de tu vida. Así es. ¿Sí? Muchas gracias, Padre. Y Pastor Henry, cuéntenos por favor qué consejo daría usted. Hay una doctrina en la Biblia que llamamos la ley y el evangelio. El propósito de la ley es mostrar el pecado. Cuando estamos hablando de este punto, el segundo mandamiento es el mandamiento de la oración, que nos enseña a invocar el nombre de Dios. Y hay que mostrar el pecado. Cuando una persona está experimentando sequedad espiritual o le dificulta la oración, hay que mostrar el pecado sin ningún temor, el por qué no oras. Y claro, escuchar el por qué no ora. Hay muchos motivos el por el cual la persona puede decir el por qué no ora, pero eso no es excusa, el por qué no orar. Y ese es el propósito de la ley, mostrar el pecado, mostrar que en el segundo mandamiento Dios quiere que nosotros usemos su nombre en todas nuestras necesidades, le adoremos y le demos gracias. Y es ahí donde otra vez vemos a Jesús, cómo Él oró perfectamente en nuestro lugar, aún estando en la cruz. Recordemos que usó hasta los salmos, allí como las palabras en la cruz. Y eso lo hizo para que usted y yo seamos perdonados. Y es el amor y el agradecimiento a Dios y el fruto del Evangelio, de la obra que Cristo hizo, el que nos va a animar a orar. Únicamente es el Evangelio que siempre nos va a animar a orar, el amor y el agradecimiento a Dios. Entonces, sería la oportunidad de usar el segundo mandamiento como guía. En nuestras confesiones hablamos del tercer uso de la ley. En amor y agradecimiento a Dios, cómo vamos a vivir. Y es la manera de animar a la persona. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor. Bueno, queridos invitados, yo realmente quiero agradecerles a todos porque nos han traído a colación temas que nos unen, temas como los valores del Evangelio, temas como la conversión, temas como la palabra. Y yo creo que cada uno de los asistentes se lleva en su corazón alguno de esos elementos porque definitivamente hacen eco en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hacen eco porque somos personas espirituales que estamos constantemente en la búsqueda de lo trascendente. Y sabemos que sin estos elementos que ustedes nos han mencionado acá, que definitivamente nos unen, no podemos hacerlo. De corazón les agradezco que nos hayan querido acompañar, les agradecemos profundamente sus experiencias, sus conocimientos y todas estas herramientas tan valiosas que han querido compartir en esta noche con nosotros. Yo le voy a dar la palabra a mi compañera Yoledis para que ella presente las conclusiones de este encuentro y también le abra un espacio a los participantes por si hay alguna pregunta o si quieren participar con algún tipo de comentario, este es el momento. Muchas gracias, queridos invitados. Bueno, muchas gracias, Paula. Realmente es un espacio que a uno lo llena de una riqueza inmensa, el descubrir qué es la oración. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Qué lindo descubrir que hacernos como niños, ¿cierto? Ante la presencia de Dios. Bueno, yo les voy a compartir acá, a través del chat, por favor, un enlace donde vamos a dar respuesta a una pregunta. Entonces, por favor, los invito para que por favor ingresen el enlace Menti. Entonces, vamos ingresando. Les voy a compartir acá pantalla. Me dicen, por favor, cuando vean la pantalla y me dicen si han podido ingresar al enlace. Y vamos a dar respuesta. ¿Qué aprendizajes sobre la oración se llevan de este encuentro para su vida práctica? Entonces, a través de una sola palabrita. Entonces, lo vamos a hacer. Me cuentan, por favor, si lograron ingresar. ¿Qué aprendizajes? Vemos que ya están escribiendo la humildad, la sinceridad, la conversión, el encuentro. De verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor. El asombro.
palabra tan linda. La autoconfianza, la fe, la constancia, el poder. Nos deja muchas enseñanzas, nos deja mucho aprendizaje este encuentro que hemos tenido el día de hoy. Vamos a ver quién más. Tenemos 19 respuestas. La contemplación. Vemos que siguen dando respuestas, 23 respuestas. El encuentro, la alegría. Reiniciar. La oración nos lleva a eso, a reiniciar. La oración nos lleva a ser humildes. La oración nos lleva a ser sinceros. La oración nos lleva a vivir en comunión. La oración nos lleva al respeto, a la humildad, a la contemplación. Entonces podemos ver que la oración realmente es un encuentro, es ese encuentro con Dios y nos lleva a todo esto que ustedes han plasmado acá. Entonces, de verdad que muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a nuestros invitados. Y si alguien de los que están acá presentes le quieren hacer una pregunta específica a uno de los padres, al pastor, a Melissa, entonces es el momento para que lo hagan. En el chat nos escriben, la oración nos lleva a la paz interior. Bueno, entonces creo que pues nos ha quedado como muy claro. Entonces hago la invitación al Padre Luis para que nos dé su bendición y para el cierre. Muchas gracias, Yoledis, Paula, nuestras moderadoras, que desde la coordinación de pastoral y bienestar, y unidos también a nuestra identidad católica institucional, UCN, se ha podido facilitar este encuentro ecuménico virtual, cuyo tema central ha sido la oración. Me uno a los sentimientos de agradecimiento por la presencia de todos, esa presencia en nuestros ponentes, esa presencia de nuestros estudiantes, esa presencia de nuestros colaboradores, en nuestros graduados, esa presencia en todos. Decirles que esto ha sido un momento de unidad, indudablemente, que nos lleva a la esperanza y a la paz. Nos hemos montado, estamos todos en la misma barca, como decía el Papa Francisco, y vuelvo y retomo como iniciaba, en aquellos tiempos de pandemia, aquel momento de oración donde el Papa, en los albores de la pandemia y en aquella homilía histórica, en donde el pontífice recordó a la humanidad, hoy en este encuentro ecuménico virtual, también estamos todos en la misma barca, todos frágiles, desorientados en el mundo, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente, y esto inspiró, y como sigue inspirando, el Programa Internacional de la Esperanza. Me hace traer a la mente las palabras de Benedicto XVI, Espi salve, salvados en la esperanza, y ese proyecto surge a partir entonces de ese Día Mundial de la Esperanza,
que se celebró 2 años después del rezo del Papa Francisco, ese 27 de marzo del año 2022, en colaboración entre Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, junto con otras realidades eclesiales de América Latina, y como lo es actualmente para todos nosotros. Nos hemos montado en la misma barca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga, nos guarde, tome el peligro y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz noche, feliz descanso, un sincero agradecimiento para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche y que descansen. Dios les pague. Felicidades y gracias por la invitación. A ustedes. Un abrazo.